Hola, buenas tardes, grupos de tercero 3. Soy el profesor de historia y este video intenta hacer una especie de resumen y de puesta a punto para recordar un poco lo que veníamos trabajando del imperialismo, que es un tema nuevo, que en clase no alcanzamos a tocarlo, ¿verdad? Y que ahora lo que estamos haciendo es de alguna u otra manera empezar a conocerlo, a trabajarlo, ¿bien? Yo voy a hacer un paneo general y después particular de todo lo que he puesto por acá arriba para que después ustedes hagan una actividad con esto. ¿Bien? Primero que nada, recordar que el imperialismo fue una expansión que se dio en el siglo XIX por parte de las potencias industriales europeas, pero también por parte de Japón y de Estados Unidos, sobre los territorios menos avanzados, ¿sí? Sobre aquellos territorios de África y Asia que tenían un desarrollo cultural y tecnológico inferior a las potencias que nosotros trabajamos en la segunda revolución industrial. Esta expansión imperialista, este avance de las potencias, se dio por determinadas causas, ¿bien? Causas que son económicas, políticas, sociales, pero también ideológicas. Una causa completamente económica puede ser que las potencias iban a buscar materias primas, como cueros, como algodón, como diamantes, para hacer productos manufacturados, como por ejemplo lo que yo puse acá. Si hablamos del cuero, para hacer zapatos en sus fábricas y luego venderlos a todas partes del mundo. Eso sería una consecuencia, una causa, perdón, completamente económica. La búsqueda de nuevos mercados para vender sus productos y anteriormente la necesidad de materias primas. Una cuestión que tiene que ver con lo político es o se puede referir a que las potencias buscaban, acá estoy hablando de Panamá y del canal de Panamá, las potencias buscaban zonas estratégicas, ¿bien? Para quedarse con esos puntos estratégicos y por lo tanto tener más prestigio a nivel mundial. ¿Bien? Esa es otra causa. Una causa social puede ser colocar exceso de población que había en los países europeos, por ejemplo, en las potencias, había mucha gente y estas personas eran enviadas a los territorios conquistados. Bien, ahí vemos a las personas con las valijas, enviadas a poblar esos nuevos lugares. Y por último, una causa ideológica o cultural puede ser que las potencias se creían razas superiores, que creían ser superiores a otros pueblos menos desarrollados. Entonces se basaban en esta teoría, en esta explicación. Se basaban en que habían razas superiores, que eran las potencias, supuestamente, ¿verdad?, que deberían conquistar a las razas inferiores, ¿verdad? Y hay unas caricaturas que van a mostrar al europeo educando a la población africana, por ejemplo, el superior a los inferiores, supuestamente, y ahí también, no necesita mucha explicación, el europeo superior siendo llevado por africanos. Una causa, esta última, ideológica y cultural, bastante racista. Se basaba en el racismo precisamente. ¿Bien? Algunas caricaturas que se desprenden de este imperialismo pueden ser tranquilamente estas. Yo los otros días había mandado pedirles a ustedes algunas caricaturas. Capaz que alguno encontró a Cecil Rhodes posicionado encima de África como un verdadero conquistador, ¿verdad? Ese es el continente africano y Cecil Rhodes está parado de norte a sur en el continente africano. Otra caricatura puede ser las potencias repartiéndose China. El chino exclamando, aterrorizado porque se estaban repartiendo a su territorio como si fuera una pizza, como si fuera un pastel. ¿Bien? Esas son las causas. Pero ahora pasemos a las consecuencias de este imperialismo. Consecuencias primero que nada para los colonizados. Una consecuencia para los colonizados puede ser
que tuvieron que atravesar todo un fenómeno de aculturación. ¿Qué significa esto? Perdieron su cultura, sus propios elementos culturales, y les negaron su cultura, o sea, me refiero a esto, su manera de construir, su manera de bailar o de tener una danza, ¿bien? Y les impusieron aspectos culturales de los africanos. Los llevaron, por supuesto, a la pobreza. Ellos tenían, los africanos, los diamantes, pero vivieron en la pobreza, o viven en la pobreza, como ese diario lo muestra, ¿verdad? Una de las consecuencias entonces es la aculturación. A significa no cultura. La no cultura de estos para imponer la cultura europea, lo cual va a generar, por ejemplo, en los africanos, la pobreza, ¿verdad? La pérdida de esos diamantes que sabemos que son valiosos por parte de los africanos para que se lo queden los europeos y estos africanos vivan en la pobreza. Pero también hubieron consecuencias para las potencias. Una consecuencia puede ser que estas potencias tuvieron un crecimiento industrial muy importante. Sus fábricas se llenaron de materias primas, como lo hablamos hoy, y crecieron y crecieron y crecieron y crecieron, ¿verdad? Pero tanto crecimiento industrial llevó a las potencias a una verdadera rivalidad. Esta rivalidad dejó como resultado el inicio de la Primera Guerra Mundial. Entonces, yo me quiero quedar con una de las grandes consecuencias que se va a generar en el mundo, que va a ser una guerra. La Gran Guerra, como le llamaron, o también conocida como la Primera Guerra Mundial. Estas consecuencias son, en general, para los pueblos colonizados de África y Asia, en general fueron negativas. Hay algún aspecto positivo, pero en general, más que nada, fueron consecuencias negativas. Para las potencias que practicaron esto, hubieron consecuencias sí negativas, pero en general las consecuencias fueron positivas, porque ellos pudieron abastecerse de materias primas, tener zonas estratégicas, ¿verdad? Pudieron dominar el mundo a través de este imperialismo, aunque hay alguna consecuencia negativa, y yo lo recalqué recién, es o fue la Primera Guerra Mundial.